Seré una carga, sollozó, con las manos temblorosas apoyadas contra el marco de madera rugosa de la modesta cabaña, las rodillas a punto de ceder bajo el peso de la vergüenza y el agotamiento. El alto vaquero que estaba en el umbral, con el polvo aún adherido a su gastado chaleco de cuero y los ojos oscuros indescifrables bajo la sombra de su sombrero de ala ancha, la observó durante un largo y silencioso momento. Entonces, su mano callosa se extendió, no para empujarla, sino para sujetarle el codo con una delicadeza que parecía imposible en un hombre tan endurecido por la implacable naturaleza salvaje de Wyoming. Tú eres la fuente de mi fuerza, dijo en voz baja, con una voz áspera como la grava, pero extrañamente tierna, y algo en esas palabras la hizo levantar el rostro bañado en lágrimas para encontrarse con su mirada. Pero nos estamos adelantando. Déjame contarte cómo una viuda desesperada que llevaba en su vientre al hijo de otro hombre llegó a la puerta del ranchero más solitario del condado de Sweetwater, y cómo dos almas rotas encontraron algo que ninguna de las dos creía merecer. 3 semanas antes, Margaret Foster había bajado de la polvorienta diligencia en Red Creek, Wyoming, con nada más que una maleta gastada, una carta de presentación descolorida y un secreto que pronto sería imposible de ocultar. El implacable sol de la tarde golpeaba sin piedad la única carretera de tierra del pueblo, proyectando largas sombras desde los desgastados escaparates y el salón con sus puertas que se balanceaban perpetuamente. Se suponía que debía encontrarse con el señor Henry Dalton, un próspero comerciante que había puesto un anuncio buscando una refinada novia del este. La carta que llevaba en su bolso le prometía un hogar confortable, seguridad y, lo más importante, respetabilidad. En cambio, lo que encontró fue una broma cruel. Antes de embarcarnos juntos en este increíble viaje, tengo que pedirles un pequeño favor. Suscríbanse a mi canal, denle un me gusta a este video. No les cuesta nada, pero para mí significa mucho. Y cuéntenme en los comentarios desde qué rincón del mundo lo están viendo. Su apoyo marca la diferencia. La cruda realidad se reflejó en el rostro carnoso de Henry Dalton en el momento en que Margaret le entregó la carta en su tienda. ¿Una novia por correo?, preguntó Dalton con voz burlona mientras sus pálidos ojos recorrían el vestido manchado por el viaje y el ligero abultamiento de su abdomen, que ella había intentado ocultar desesperadamente con una postura cuidadosa. Creo que ha habido un malentendido, señorita. O debería decir señora. Margaret se irguió a pesar de la humillación que le quemaba el pecho. Señora Foster, soy viuda, y no hay ningún malentendido. Usted mismo escribió esta carta, prometiendo... Yo no he escrito nada de eso. La sonrisa burlona de Dalton se amplió mientras se apoyaba en el mostrador, con sus manos carnosas extendidas sobre la madera rayada. Aunque apuesto a que a mi primo le pareció divertido usar mi nombre para su pequeña broma. Siempre le ha gustado ver cómo las mujeres desesperadas hacen el ridículo. Las palabras le golpearon como si fueran golpes físicos. A su alrededor, la tienda se había quedado en silencio. Los otros dos clientes, una anciana y un peón, miraban abiertamente el espectáculo. La compostura que Margaret había construido con tanto cuidado comenzó a resquebrajarse. Había vendido todo lo que tenía en Filadelfia para hacer este viaje. Había perdido su puesto de profesora. Las deudas de su difunto marido habían consumido lo poco que le quedaba después de su muerte por neumonía 8 meses atrás. Y ahora, embarazada de 3 meses de su hijo, se encontraba en una ciudad donde no conocía a nadie, con exactamente $4.30 a su nombre. Entonces necesito hablar con su primo, logró decir, con la voz apenas firme. Se marchó a San Francisco la semana pasada. La sonrisa de Dalton se volvió depredadora. Pero, ¿sabes? Me vendría bien ayuda por aquí. Limpiar, reponer estanterías. Te pagaría 50 centavos al día y podrías dormir en el almacén. Cuando nazca el bebé, veremos si sigues siendo útil. El tono de su voz le revolvió el estómago. Antes de que Margaret pudiera formular una respuesta, la puerta de la tienda se abrió con tanta fuerza que las bisagras traquetearon. Una figura alta llenó la entrada,
recortada contra la brutal luz de la tarde, hombros anchos, complexión delgada y un aire inconfundible de peligro apenas contenido. Dalton. La única palabra salió plana y fría. Maddox. La actitud segura de Dalton vaciló ligeramente. No esperaba verte hoy en la ciudad. El hombre llamado Maddox entró. Sus botas con espuelas golpeaban el suelo de madera con deliberada lentitud. Cuando salió de la dura luz de fondo, Margaret pudo verlo claramente. Rondaba los 30 años. Tenía el pelo oscuro que le llegaba hasta el cuello. Una mandíbula fuerte sombreada por varios días de barba incipiente y ojos del color de las nubes de tormenta. Todo en él hablaba de una vida dura, desde la funda gastada pero bien cuidada que llevaba en la cadera hasta las arrugas marcadas por el sol en su rostro. He venido a por provisiones. Esos ojos grises se posaron en Margaret por un instante y luego volvieron a Dalton. He oído que acosabas a alguien desde fuera. Esto no te incumbe, Maddox. Cuando un hombre le habla a una mujer como si fuera de su propiedad, le incumbe a cualquiera que tenga un mínimo de decencia. La mano de Maddox descansaba casualmente cerca de su revólver, sin amenazar, pero prometedora. La señora parece necesitar un poco de aire, quizás un trago de agua. Margaret se encontró asintiendo antes de decidir conscientemente hacerlo. Algo en la tranquila intensidad de este desconocido le hacía querer confiar en él, aunque cada parte racional de su mente le gritaba advertencias sobre saltar de una situación peligrosa a otra. Dalton se sonrojó. No tiene a dónde ir Maddox. No tiene dinero ni perspectivas, y por su aspecto, ya basta. La temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. Señora, si sale fuera me gustaría hablar con usted cuando termine aquí. Margaret no necesitó que se lo repitieran. Cogió su bolsa de viaje y salió al sol implacable con toda la dignidad que pudo reunir, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. A través de la polvorienta ventana de la tienda, pudo ver a Maddox inclinándose hacia Dalton y hablando en voz baja, lo que hizo que el rostro del comerciante pasara de rojo a pálido. Fuera lo que le estaba diciendo, parecía surtir efecto. 5 minutos más tarde, el vaquero alto salió con un saco de arpillera colgado al hombro y una expresión que no revelaba nada. Me llamo Cole Maddox, dijo sin preámbulos. Tengo un rancho ganadero a unos 13 kilómetros al noroeste de aquí. Me falta mano de obra desde que mis 2 peones se marcharon a las minas de plata de Colorado el mes pasado. Hizo una pausa, como si estuviera sopesando cuidadosamente sus siguientes palabras. Me vendría bien alguien que sepa cocinar bien y mantenga la cabaña en orden. El sueldo es de $1 al día, más alojamiento y comida. Alojamiento independiente. No se espera nada más que un trabajo honesto. Margaret lo miró fijamente, buscando la trampa. ¿Por qué me ayudaría? Por primera vez, algo que podría haber sido dolor se reflejó en sus rasgos curtidos. Digamos que sé lo que se siente cuando el mundo decide que no mereces una segunda oportunidad. Y allí, en la polvorienta calle de un pueblo que ya la había rechazado, Margaret Foster tomó una decisión que lo cambiaría todo. El viaje al rancho de Cole Maddox puso a prueba hasta la última gota de fuerza y orgullo que le quedaba a Margaret. Se sentó rígida en la carreta junto a él, con su bolsa de viaje agarrada en el regazo, observando la interminable extensión de la naturaleza salvaje de Wyoming que se desplegaba a su alrededor. El sol de la tarde pintaba las montañas lejanas con tonos ámbar y púrpura, y las plantas rodadoras rodaban por el camino como si fueran una burla de la naturaleza. Cole no había hablado desde que salieron de Red Creek, concentrado en guiar los 2 caballos por un camino lleno de baches que parecía no llevar a ninguna parte. El silencio se extendía entre ellos, cargado de preguntas sin formular. Finalmente, Margaret no pudo soportarlo más. Señor Maddox, debería aclararle mi situación. Llámeme Cole. Sus ojos permanecieron fijos en el horizonte. Cole, entonces, tragó saliva. Estoy embarazada de 3 meses. Mi marido murió el invierno pasado en Filadelfia. El hombre que escribió esa carta, o más bien, quien la escribió en su nombre, era mi última esperanza para...
Se calló, incapaz de terminar la frase sin que se le quebrara la voz. Para la respetabilidad, terminó Cole por ella, con tono neutro. Para la seguridad, para tener un techo sobre tu cabeza y la de tu bebé. Sí, la confesión le quemaba. Era maestra antes de que todo se viniera abajo. Sé leer y escribir, conozco las operaciones aritméticas básicas y el latín. Sé cocinar, me enseñó mi madre, y no me da miedo el trabajo duro. Pero no podré ocultar mi estado mucho más tiempo, y no voy a fingir ser algo que no soy. Cole se quedó callado durante un largo rato. Los únicos sonidos eran el crujir del carro y el constante clip-clop de los cascos. Cuando finalmente habló, su voz era más suave de lo que ella esperaba. Mi esposa murió hace 4 años. Fiebre puerperal, 3 días después de que nuestra hija naciera muerta. Las enterré a ambas en una colina con vistas al rancho. A Margaret se le cortó la respiración. Lo siento mucho. No lo sientas. Te lo cuento para que lo entiendas. No busco un sustituto de lo que perdí. Ofrezco un trabajo honesto por un salario honesto. Tú necesitas un lugar lejos de hombres como Dalton, y yo necesito ayuda para mantener mi negocio en marcha. Ese es el trato, nada más. Nada más, repitió Margaret, con una mezcla de alivio y una inesperada pizca de decepción en el pecho. El rancho apareció cuando coronaron una pequeña elevación, una robusta cabaña de madera con una chimenea de piedra, un granero que necesitaba reparaciones y un corral con 6 caballos. Era modesto, aislado y de alguna manera dolorosamente solitario, a pesar de la belleza del entorno. Más allá de la cabaña, una pequeña zona vallada marcaba 2 tumbas bajo un retorcido álamo. Cole la ayudó a bajar del carro con cuidadosa impersonalidad, como si temiera que cualquier contacto prolongado pudiera implicar algo más allá de su acuerdo. La cabaña principal está allí. Te mostraré la distribución. Hay una pequeña habitación junto a la cocina que solía ser un almacén, pero la limpié el invierno pasado. Puedes quedarte con ese espacio. El interior de la cabaña era exactamente lo que Margaret esperaba de un hombre que vivía solo. Funcional pero lúgubre. Una mesa robusta y 2 sillas, una cocina cubierta de una capa de polvo, estantes llenos de frijoles y café, y poco más, y una puerta que daba a lo que debía ser el dormitorio de Cole. La habitación prometida junto a la cocina era apenas más grande que un armario, con un catre estrecho, una pequeña ventana y una caja de madera que servía de mesa. Sé que no es gran cosa, dijo Cole desde la puerta, con el sombrero en las manos. Es perfecto, dijo Margaret, y lo decía en serio. Después de la humillación en la tienda de Dalton, esta pequeña y escasa habitación le parecía un santuario. ¿Cuándo quieres que empiece? Acabas de viajar todo el día. Descansa un poco. Mañana decidiremos una rutina. Dudó y luego añadió, hay una cerradura en la puerta. La instalé cuando construí esta habitación. Úsala si te hace sentir más segura. Ese gesto y el hecho de que él hubiera anticipado su necesidad hizo que Margaret sintiera un nudo en el pecho. Gracias, Cole. Él asintió con la cabeza y se retiró, dejándola sola en su nuevo hogar. A través de la delgada pared, podía oírlo moverse por la sala principal y luego el sonido de la puerta de la cabaña cerrándose cuando salió a cuidar de sus animales. Margaret se dejó caer en el catre y llevó instintivamente la mano a su vientre, donde crecía su hijo. Todo va a salir bien, le susurró a la vida que llevaba dentro. Tenemos que estarlo. Esa noche, Margaret se quedó despierta escuchando los sonidos desconocidos de la naturaleza salvaje de Wyoming, el silbido del viento a través de los aleros, el aullido lejano de los coyotes, el crujido ocasional de la madera al asentarse. A través de la pared, podía oír a Cole moviéndose inquieto en su habitación, como si el sueño le eludiera tan completamente como a ella. Pensó en las duras líneas de dolor grabadas en su rostro, en la cuidadosa distancia que mantenía, en la forma en que apretaba la mandíbula cuando mencionaba a su esposa y a su hija. Era un hombre que había construido muros tan altos alrededor de su corazón que incluso la amabilidad tenía que ser racionada en dosis medidas.
pero él la había ayudado cuando no tenía motivos para hacerlo. Se había enfrentado a Dalton, le había ofrecido trabajo y refugio, y no le había pedido nada a cambio más que trabajo honesto. Margaret había aprendido por las malas que hombres así eran tan raros como el oro en aquella tierra inhóspita. Hizo una promesa en silencio. Pasara lo que pasara, demostraría que era digna de esa segunda oportunidad. Trabajaría más duro que cualquier peón que él hubiera contratado jamás. Convertiría su polvorienta y lúgubre cabaña en algo parecido a un hogar. Y protegería su insensato corazón de la peligrosa tentación de esperar algo más que el acuerdo práctico que habían establecido. Pero incluso mientras se hacía estas promesas a sí misma, Margaret no podía ignorar del todo el extraño cosquilleo en su pecho que no tenía nada que ver con el niño que llevaba en su vientre. Un cosquilleo que había comenzado en el momento en que los ojos gris tormenta de Cole Maddox se encontraron con los suyos en la tienda de Dalton. Afuera, la noche de Wyoming se extendía vasta y llena de estrellas, guardando secretos y penas, y la débil promesa de algo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Margaret se despertó antes del amanecer con el sonido de un hacha partiendo leña y se maldijo por haberse quedado dormida en su primera mañana. Se vistió apresuradamente en la tenue luz del amanecer, se echó agua en la cara con la palangana que Cole había dejado junto a su puerta y salió a la cabaña principal, que estaba vacía. A través de la ventana, podía ver la silueta de hombros anchos de Cole trabajando en la luz gris, con movimientos eficientes y rítmicos, mientras apilaba leña junto a la cabaña. No perdió el tiempo mirando. Primero había que ocuparse de la cocina. Limpió la suciedad acumulada durante meses y luego encendió el fuego con leña de la caja que había al lado. Los suministros que Cole había traído de la ciudad incluían café, tocino, huevos, harina y frijoles secos. No era mucho con lo que trabajar, pero su madre le había enseñado a hacer milagros con poco. Cuando Cole entró por la puerta una hora más tarde, con la camisa empapada de sudor, a pesar del aire fresco de la mañana, la cabaña estaba llena del aroma del café fuerte y el tocino frito. Se detuvo en la puerta, con los ojos ligeramente abiertos por la transformación. La mesa limpia y puesta con platos de hojalata, galletas horneándose en el horno, y Margaret de pie junto a la cocina con las mangas remangadas y una expresión decidida en los hombros. «Buenos días», dijo ella, sin mirarlo a los ojos. «Espero que te guste el café fuerte. Es la única forma de prepararlo». Cole colgó el sombrero en un gancho y se dirigió al lavabo para limpiarse las astillas de madera de las manos. No hacía falta que empezaras tan temprano. Tú ya estabas trabajando. Me parecía mal quedarme en la cama mientras mi empleador estaba levantado. Margaret sirvió el bacon y los huevos con eficiencia, y luego sacó las galletas doradas del horno. Además, hablaba en serio cuando dije que quería ganarme el sustento. Comieron en un silencio agradable, solo interrumpido por el roce de los tenedores contra los platos y el crepitar del fuego. Cole consumió su desayuno con la intensidad de un hombre que ve la comida como combustible más que como placer, pero Margaret se fijó en que tomó una segunda galleta y luego una tercera. «Están muy buenas», dijo finalmente, con un tono de sorpresa en la voz. «Mejores que cualquiera de las que he conseguido hacer en 4 años». Mi madre creía que cualquier mujer que no supiera hacer unas galletas como Dios manda, no era apta para la sociedad. Margaret sonrió levemente al recordar. Tenía ideas muy concretas sobre las habilidades que debía tener una dama. También era de Filadelfia. Era originaria de Boston. Se casó con mi padre, que era profesor de literatura, y se mudaron a Filadelfia cuando yo tenía 10 años. Margaret recorrió con un dedo el borde de su taza de café. Ambos murieron de cólera cuando yo tenía 18 años. Acababa de empezar a dar clases en una escuela para niñas. Allí conocí a mi marido, que era hermano de una de mis alumnas. La expresión de Cole cambió ligeramente. Algo que podría haber sido comprensión brilló en esos ojos grises. ¿Y cuándo murió? Las deudas de su negocio lo consumieron todo. La escuela me despidió. No podían tener a una viuda embarazada enseñando a jóvenes impresionables. La amargura en su voz la sorprendió incluso a ella misma. Vendí lo poco que me quedaba y respondí al anuncio del señor Dalton.
O eso creí. El primo de Dalton es un bastardo que cree que el sufrimiento humano es entretenimiento, dijo Cole con tono seco. Ya lo ha hecho antes. Escribir cartas falsas en nombre de otras personas. Convencer a mujeres desesperadas para que viajen al oeste y luego dejarlas abandonadas. Por lo general, terminan trabajando en los salones, si es que sobreviven. Margaret apretó las manos alrededor de la taza. ¿Por qué nadie lo detiene? Porque es cauteloso. Nunca firma con su propio nombre, siempre tiene una coartada. Y la mayoría de la gente de esta zona cree que las mujeres que responden a anuncios de novias por correo se merecen lo que les pase. Cole se apartó de la mesa, con la mandíbula apretada por una ira apenas contenida. Por eso te traje aquí. En cuanto Dalton corriera la voz sobre ti en la ciudad, las cosas se habrían puesto feas rápidamente. ¿Me estás diciendo que no puedo volver a Red Creek? No hasta que tengas pruebas claras de tu situación y un empleo respetable. Quizás ni siquiera entonces. Cogió su sombrero y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. Hoy tengo que ir a revisar el pastizal del norte. Hay que arreglar la valla por donde el ganado se escapó la semana pasada. Hay verduras en el sótano si quieres preparar algo para cenar. ¿Y Margaret? Ella levantó la vista, sorprendida por el hecho de que él la llamara por su nombre de pila. Cierra la puerta con llave cuando me haya ido. Hay un rifle cargado encima de la repisa de la chimenea. Si viene alguien que no sea yo, apúntale con él y dispara primero. Pregunta después. Luego se marchó, dejando a Margaret sola en la cabaña con un rifle cargado y la inquietante sensación de que sus problemas podrían estar lejos de haber terminado. Se acercó a la ventana y observó a Cole ensillar un alto caballo castaño castrado, con movimientos precisos y económicos. Se subió a la silla con la gracia natural de un hombre nacido para ello y luego cabalgó hacia el norte, hacia las lejanas montañas, sin mirar atrás. Margaret pasó la mañana explorando su nuevo territorio. El sótano contenía patatas, cebollas y zanahorias, suficientes para preparar un buen guiso. El granero contenía pruebas de la vida solitaria de Cole, herramientas meticulosamente cuidadas, pero almacenadas de forma desordenada, sillas de montar que necesitaban engrasarse y una pila de periódicos viejos del año anterior. Encontró una caja con ropa de mujer en un rincón. Las cosas de su esposa, cuidadosamente guardadas, pero nunca totalmente desechadas. No las tocó. Algunas penas eran demasiado privadas como para entrometerse en ellas. A mediodía, había limpiado a fondo la cabaña. La masa del pan estaba subiendo junto al fuego y el guiso se cocía a fuego lento en la estufa. Estaba remendando un desgarro en una de las camisas de Cole, que encontró en una cesta repleta de prendas similares que necesitaban reparación, cuando el sonido de caballos que se acercaban la hizo quedarse paralizada. No era un solo caballo, eran varios. Margaret dejó a un lado el remiendo y se acercó a la ventana, con el corazón empezando a latir con fuerza. 3 jinetes se acercaban a la cabaña, hombres de aspecto rudo, vestidos con ropa de campo polvorienta, con los rostros ocultos por las alas de sus sombreros. No cabalgaban con la tranquilidad de unos vecinos que venían a hacer una visita amistosa. Había algo depredador en su acercamiento, algo que hizo que todos los instintos de Margaret gritaran peligro. Cogió el rifle de encima de la repisa de la chimenea, con las manos temblorosas, y comprobó que estuviera cargado tal y como su padre le había enseñado años atrás. Luego se colocó junto a la ventana, desde donde podía ver el exterior sin ser vista, y apuntó con el rifle hacia la puerta. Los jinetes se detuvieron a 6 metros de la cabaña. El hombre que iba delante, de pecho ancho y con una espesa barba negra, gritó con una voz que transmitía una clara amenaza a pesar de su aparente amabilidad. ¿Hay alguien en casa? Buscamos a Cole Maddox. Tenemos asuntos que tratar con él. Margaret puso el dedo en el gatillo, con la respiración entrecortada, y rezó para que Cole regresara antes de que esos hombres decidieran entrar por la fuerza. La voz de Margaret sonó más firme de lo que esperaba cuando gritó a través de la puerta cerrada. El señor Maddox no está aquí. Tendrán que volver en otro momento. La risa del hombre barbudo fue áspera y sin humor. Vaya, qué interesante. He oído que Maddox trajo ayer a una mujer. Debes de ser tú.
Desmontó con deliberada lentitud y sus compañeros le imitaron. Me llamo Vernon Pike, trabajo para el señor Henry Dalton. Nos ha enviado a entregarle un mensaje. A Margaret se le encogió el estómago. Por supuesto, Dalton no dejaría sin respuesta la humillación de ayer. Entonces entréguenlo y váyanse, dijo ella, acercándose a la ventana para no perder de vista a los tres hombres. Uno de ellos, un hombre fibroso con una cicatriz en la mejilla, se acercaba al costado de la cabaña. El mensaje es este. Maddox ha estado pastando su ganado en tierras que el señor Dalton reclama como suyas. El arroyo que atraviesa esta propiedad es tierra de Dalton. Lo ha sido durante 6 meses desde que el topógrafo territorial volvió a trazar los límites. Las botas de Pike resonaron contra los escalones del porche. Ahora bien, Dalton es un hombre razonable. Está dispuesto a dejar que Maddox compre los derechos de agua, digamos, $200 al año. Pero si Maddox no puede pagar, bueno, se pueden hacer otros arreglos. Se lo diré cuando vuelva. Margaret le levantó ligeramente el rifle, asegurándose de que el cañón fuera visible a través de la ventana. Ahora, váyase. Pike entrecerró los ojos al ver el arma. Eso no es muy cordial, señora. Solo estamos teniendo una conversación. ¿A través de una puerta cerrada con 3 hombres armados en mi porche? Eso no es una conversación, señor Pike. Eso es intimidación. Margaret apretó el dedo sobre el gatillo. Mi marido me enseñó a disparar antes de morir. No soy tan indefensa como el señor Dalton le ha hecho creer. Durante un largo momento, Pike la estudió a través del cristal polvoriento. Luego, su expresión se tornó más desagradable. Esposo, dice. Qué curioso, Dalton dice que es viuda y que lleva en su vientre al bastardo de otro hombre. Dice que vino al oeste buscando atrapar a algún pobre tonto para casarse con él. Hace que uno se pregunte, ¿qué tipo de mujer ha traído Cole Maddox a su casa? Las palabras estaban diseñadas para herir, y dieron en el blanco. Margaret sintió que le ardía la cara, pero mantuvo el rifle firme. Ya ha transmitido su mensaje. Ahora salga de esta propiedad antes de que decida que es una amenaza. No se atrevería, comenzó Pike, dando otro paso hacia la puerta. Margaret disparó. La bala astilló la barandilla del porche a medio metro de la bota izquierda de Pike. El fuerte estruendo del rifle resonó en todo el valle, haciendo que los pájaros salieran disparados de los árboles cercanos y los caballos se asustaran nerviosamente. Los 3 hombres se quedaron paralizados, con las manos moviéndose hacia sus propias armas. La próxima no será una advertencia, dijo Margaret, con un zumbido en los oídos, pero con voz firme como una roca. Ya había accionado la palanca, cargando otra bala tal y como su padre le había enseñado durante aquellos lejanos veranos en los bosques de Pensilvania. Les sugiero que monten y regresen con el señor Dalton. Díganle que si tiene algún asunto que tratar con el señor Maddox, puede hacerlo en la ciudad, como un hombre civilizado. Pike se había puesto rojo de ira, pero no era tan estúpido como para apuntar con un arma a una mujer que sostenía un rifle a través de una ventana. Escupió en el porche, en un gesto de puro desprecio, y luego hizo un gesto con la cabeza a sus compañeros. Esto no ha terminado. Dalton no olvida los insultos. Yo tampoco, les gritó Margaret mientras se subían a sus sillas de montar. Y recordaré cada uno de sus rostros si vuelvo a verlos en esta propiedad. Mantuvo el rifle apuntándoles hasta que desaparecieron tras la colina, y luego se desplomó en el suelo, con todo el cuerpo temblando por la reacción tardía. Había disparado un arma contra otro ser humano. Se había enfrentado a 3 hombres armados estando sola en una cabaña aislada. Y lo había hecho sin pensarlo 2 veces porque la alternativa, dejar que la intimidaran, dejar que difundieran el veneno de Dalton, era impensable. Margaret seguía allí sentada, con el rifle en el regazo y el corazón latiéndole con fuerza, cuando Cole llegó al patio 1 hora más tarde. Echó un vistazo a la barandilla astillada del porche, luego a su pálido rostro a través de la ventana, y en cuestión de segundos se bajó del caballo y entró por la puerta. ¿Qué ha pasado? Le puso las manos en los hombros y le buscó heridas en el rostro con la mirada. ¿Estás herida? Estoy bien. Margaret esbozó una sonrisa temblorosa.
pero creo que puede que haya empeorado las cosas. Vinieron 3 hombres, dijeron que trabajaban para Dalton. Dijeron algo sobre derechos de agua y límites de tierras, y cuando no se marchaban, yo señaló con impotencia la barandilla dañada. La expresión de Cole pasó de preocupada a furiosa. ¿Disparaste a Vernon Pike? Apunté a la barandilla. Pero sí, supongo que lo hice. Margaret lo miró a los ojos, esperando encontrar ira, reproches o al menos frustración por su imprudencia. Te estaban amenazando, Cole, y dijeron cosas terribles sobre mí, sobre nosotros, y no podía dejar que se quedaran allí y... Se calló al darse cuenta de repente de que él aún le sujetaba los hombros y de que sentía el calor de su cuerpo cerca del suyo en aquel espacio reducido. Hiciste lo correcto, dijo Cole en voz baja, mientras sus pulgares trazaban pequeños círculos inconscientes sobre la clavícula de ella. Pike es un matón y un cobarde. Habría seguido presionándote si hubieras mostrado debilidad. Pero Margaret, tienes que entender lo que esto significa. Dalton reclama derechos sobre el agua que no tiene. El arroyo ha formado parte de este rancho durante 30 años, desde antes de que yo comprara la tierra. Pero si tiene a un topógrafo territorial en el bolsillo, y probablemente lo tenga, puede crear problemas legales que me costarán todo lo que tengo. Entonces lucharemos, dijo Margaret, sorprendida por su propia vehemencia. Tiene que haber documentación en alguna parte. Concesiones originales de tierras, registros de agrimensura, reclamaciones de derechos sobre el agua. Algo que demuestre que esta tierra es tuya. Cole la miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿Nosotros? Margaret se sonrojó, pero no se echó atrás. Me diste cobijo cuando no tenía a dónde ir. Me ofreciste un trabajo honrado y no me pediste nada a cambio. ¿Crees que voy a quedarme de brazos cruzados mientras Henry Dalton intenta robarte tus tierras? Algo cambió en la expresión de Cole. La cuidadosa distancia que había mantenido se resquebrajó ligeramente para revelar al hombre solitario y herido que había debajo. Sus manos se apartaron de los hombros de ella, como si acabara de darse cuenta de que la estaba tocando, y dio un paso atrás, creando espacio entre ellos. Los registros de la tierra estarán en Cheyenne, dijo finalmente. Son 3 días de viaje en cada sentido. No puedo dejar el rancho desatendido tanto tiempo, no con el ganado que cuidar y los hombres de Dalton buscando oportunidades. Entonces encontraremos otra manera. Margaret se levantó y dejó el rifle cuidadosamente a un lado. Tiene que haber alguien en Red Creek que pueda ayudar. Un abogado, tal vez, o un juez. Está el juez Morrison. Por lo que sé, es honesto, pero también es anciano y se deja influir fácilmente por hombres con dinero e influencia. Cole se acercó a la ventana y se quedó mirando las montañas, como si éstas tuvieran las respuestas que él no encontraba. Y Dalton tiene mucho de ambas cosas. Margaret se unió a él junto a la ventana, cuidando de mantener la distancia adecuada. Entonces tendremos que ser más listos que Dalton. Reunir pruebas que no pueda rebatir. Construir un caso tan sólido que ni siquiera un juez influenciable pueda ignorarlo. Cole la miró de reojo, con algo que podría haber sido respeto calentando sus ojos grises. Realmente fuiste maestra, ¿verdad? Tienes esa vena obstinada e idealista que cree que los problemas se pueden resolver con lógica y pruebas. Y tú tienes esa vena cínica y herida que cree que el mundo es fundamentalmente injusto y que la justicia es un mito, replicó Margaret, y enseguida se arrepintió de su tono brusco. Lo siento, eso fue... Acierto, concluyó Cole, con una leve sonrisa en los labios. Y quizá eso es precisamente lo que necesita esta situación. Alguien que todavía cree que luchar contra los hombres corruptos con métodos honestos puede funcionar. Margaret lo miró de verdad, y vio más allá de la dura coraza exterior al hombre que había perdido todo lo que amaba, que había construido esos muros para protegerse de más dolor, que aún así había encontrado el valor para ayudar a una desconocida desesperada a pesar de todas las razones para no hacerlo. Lo creo porque tengo que creerlo, dijo ella en voz baja,
porque la alternativa es aceptar que hombres como Dalton ganen simplemente porque están dispuestos a ser crueles. Y no puedo aceptar eso, Cole. No lo haré. Durante un largo momento, permanecieron uno al lado del otro bajo la luz del atardecer, dos personas destrozadas que habían encontrado en el otro un aliado inesperado, y ninguno de los dos mencionó lo natural que se sentía o lo peligroso que podía llegar a ser ese sentimiento. A la mañana siguiente, Cole se dirigió solo a Red Creek, mientras Margaret se quedaba atrás con instrucciones estrictas de mantener el rifle cargado y la puerta cerrada con llave. Pero ella no pasó el día sin hacer nada. En cambio, hizo lo que siempre había hecho mejor cuando se enfrentaba a problemas imposibles. Organizó, documentó y planificó. Encontró papel y lápiz entre los escasos suministros de Cole y comenzó a hacer listas. Todo lo que sabía sobre la propiedad, el curso del arroyo, las líneas de la valla, la ubicación de las zonas de pastoreo del ganado, todo lo que Pike había dicho sobre las reclamaciones de Dalton, todo lo que le parecía sospechoso sobre el momento elegido. ¿Por qué un topógrafo territorial iba a redefinir de repente los límites después de 30 años? Cuando Cole regresó esa noche, ella tenía 3 páginas de notas esparcidas sobre la mesa de la cocina. El juez Morrison confirmó lo que sospechábamos, dijo Cole, dejándose caer pesadamente en una silla. Dalton presentó nuevos documentos topográficos hace 6 semanas. Afirma que el arroyo cruza su propiedad basándose en una topografía corregida de 1882. El juez dice que, a menos que pueda demostrar que la topografía original era precisa y que la de Dalton es fraudulenta, le deberé los derechos sobre el agua o perderé por completo el acceso al arroyo. Lo que destruiría tu rancho, dijo Margaret. Lo que destruiría todo, dijo Cole con voz apagada por el agotamiento. Sin acceso al agua, el ganado no puede sobrevivir al verano. Tendría que venderlo con pérdidas o ver cómo muere. En cualquier caso, Dalton sale ganando. Lleva 2 años intentando comprar esta tierra. Dice que quiere ampliar sus propiedades. He rechazado todas sus ofertas. Margaret empujó sus páginas por la mesa. Entonces demostremos que el levantamiento topográfico es fraudulento. Mira lo que he documentado. El curso del arroyo no ha cambiado. Hay viejos postes de cerca en el otro lado que han estado allí desde antes de que compraras la tierra. Podemos demostrar que esos postes son anteriores a la propiedad de Dalton de la propiedad adyacente. Si el arroyo estuviera en su tierra, ¿por qué tu predecesor habría construido cercas en ese lado? Cole estudió sus notas con creciente interés. Tienes razón, esos postes son antiguos, probablemente tengan 35 o 40 años. Pero Dalton argumentará que no prueban nada sobre la encuesta en sí. No, pero establecen un patrón. ¿Y si encontramos las notas originales del topógrafo? ¿O el testimonio de los veteranos que recuerdan los límites antes de que Dalton se mudara aquí? ¿Cuánto tiempo lleva siendo propietario de su terreno? 5 años, quizás 6. Se la compró a una viuda cuyo marido murió en un accidente minero. Entonces, cualquiera que haya vivido aquí más de 6 años recordaría los límites originales. Margaret se inclinó hacia adelante, con la mente llena de posibilidades. Cole, ¿quién es el residente más antiguo de Red Creek? ¿Quién habría estado aquí cuando se realizó la medición original? El viejo Tom Brennan regentaba la caballeriza antes de que su hijo se hiciera cargo. Lleva aquí desde los años 60, y la señora Holloway, que regenta la pensión, llegó al oeste en el 72 con su difunto marido. La expresión de Cole pasó de agotada a calculadora. ¿Crees que lo recordarían? Creo que vale la pena preguntar, con cuidado, para que Dalton no sepa que estamos preparando un caso. Margaret acercó otra hoja en blanco hacia ella. Tenemos que ser metódicos, documentarlo todo, conseguir declaraciones por escrito si es posible, encontrar las notas originales de la encuesta. Tiene que haber una copia en algún sitio, además de la oficina territorial. Cole la observaba trabajar con una expresión que ella no lograba descifrar. Sabes, la mayoría de las mujeres en tu situación se centrarían en su propia supervivencia, planificar para el bebé, asegurar su propio futuro. En cambio, tú estás tramando una estrategia legal contra uno de los hombres más peligrosos del territorio. Margaret detuvo el lápiz.
¿Es esa tu forma de decirme que pare? Es mi forma de decir que no merezco tu ayuda, pero que te la agradezco de todos modos. Su voz era áspera, como si admitirlo le costara algo, y empiezo a pensar que quizá Dalton se ha metido en un lío demasiado grande al decidir echarte de la ciudad. Margaret sintió cómo le subía el calor por el cuello, pero mantuvo la mirada fija en sus notas. Aún no ha ganado, tampoco su primo, y he aprendido que el mundo juzga a las mujeres con criterios imposibles, mientras que a los hombres les permite salirse con la suya con crueldad. Si puedo ayudar a demostrar que las personas honestas aún pueden ganar a las corruptas, aunque solo sea esta vez, entonces quizá merezca la pena luchar por ello. Hablas como una maestra, pero ahora había calidez en el tono de Cole, algo casi cariñoso. Trabajaron hasta altas horas de la noche, perfeccionando su estrategia. Cole volvería al pueblo al día siguiente y hablaría con Tom Brennan, con la excusa de que necesitaba que le arreglaran los establos de sus caballos. Margaret escribiría cartas cuidadosas a la oficina del topógrafo territorial en Cheyenne, solicitando copias de todos los registros topográficos de esta zona, tanto antiguos como nuevos. Buscarían discrepancias, incoherencias, cualquier cosa que pudiera sugerir que Dalton había pagado a alguien para alterar los documentos oficiales. Era un trabajo peligroso. Si Dalton descubría lo que estaban haciendo, iría más allá de los mensajes amenazantes y los postes de la valla dañados. Pero mientras Margaret observaba a Cole inclinado sobre la mesa, con el rostro iluminado por la luz de la lámpara y el ceño fruncido por la concentración, se dio cuenta de algo que la aterrorizaba y la emocionaba a la vez. Ya no solo luchaba por principios, luchaba por él, por este hombre solitario y herido que le había mostrado amabilidad cuando el mundo solo le había mostrado crueldad, por el rancho que representaba todo lo que él había reconstruido después de perder a su esposa e hija, por el hogar que ella estaba empezando a considerar suyo, a pesar de saber que no tenía ningún derecho real sobre él. Y darse cuenta de eso era más peligroso que cualquier cosa que Henry Dalton pudiera hacer. Deberías descansar, dijo Cole, al notar su cansancio. Has estado de pie todo el día. Tú también. Pero Margaret recogió sus papeles, consciente de repente de lo doméstica que debía parecer aquella escena. Los dos inclinados sobre el papeleo en la mesa de la cocina, como una pareja de casados de verdad que planeaba su futuro juntos. Margaret, la voz de Cole la detuvo en la puerta. Sí, gracias por todo, por plantarle cara a Pike. Por esto, dijo señalando los papeles, por no rendirte cuando la mayoría de la gente lo habría hecho. Sus miradas se cruzaron en la penumbra de la cabaña y Margaret vio algo en su expresión que le cortó la respiración. Un deseo rápidamente reprimido, un anhelo inmediatamente enterrado bajo capas de cuidadoso control. Él quería decir más. Ella podía sentir las palabras flotando en el espacio entre ellos, pero no lo hizo, y ella tampoco, porque ambos entendían que algunas cosas eran demasiado peligrosas como para decirlas en voz alta. En lugar de eso, ella simplemente asintió y se retiró a su pequeña habitación, con el corazón latiendo demasiado rápido y la mente dando vueltas con pensamientos que no tenían nada que ver con los levantamientos topográficos ni con las estrategias legales. A través de la delgada pared, oyó a Cole moverse por la cabaña principal, los sonidos de él avivando el fuego, comprobando las cerraduras, acomodándose para otra noche de sueño inquieto. Y se preguntó si él estaría despierto como ella, luchando contra los mismos sentimientos imposibles, sabiendo que el acuerdo práctico entre ellos se estaba convirtiendo en algo que ninguno de los dos había aceptado. Algo que podía hacerles daño a ambos mucho más de lo que Henry Dalton jamás podría. 3 días después, todo cambió con la llegada de una carta que heló la sangre a Margaret. Estaba en el jardín, un terreno detrás de la cabaña donde la esposa de Cole había cultivado verduras en su día, ahora invadido por las malas hierbas, pero recuperable, cuando el cartero del pueblo se detuvo. El joven de apenas 20 años y con mirada nerviosa le entregó un sobre a Cole, se quitó el sombrero torpemente ante Margaret y se alejó a caballo más rápido de lo necesario. Cole leyó la carta 2 veces,
Su rostro pasó de bronceado a ceniciento, y luego entró en silencio en la cabaña. Margaret lo siguió, olvidando sus guantes de jardinería en su ansiedad. ¿Qué pasa? Una notificación legal del abogado de Dalton en Cheyenne. La voz de Cole era mortalmente tranquila. Ya no solo reclama los derechos sobre el agua, afirma que toda mi frontera norte está en sus tierras. Dice que tengo que sacar mi ganado de su propiedad en un plazo de 10 días o hará que el alguacil territorial lo confisque por allanamiento. Margaret se hundió en una silla, con la mente a 1000 por hora. Pero eso es imposible. Eso supondría... ¿Qué? ¿Casi una cuarta parte de tus tierras de pastoreo? La mitad. Cole dejó caer la carta sobre la mesa como si le quemara los dedos. Dice que la medición original tenía un error de casi 200 metros. Si tiene razón, si consigue que se lo crean, no tendré suficiente tierra para mantener mi rebaño. Estaré arruinado. Entonces demostraremos que se equivoca. Margaret cogió la carta y examinó el lenguaje jurídico con el ojo de una profesora atenta a los detalles. Había algo raro en la redacción, algo que hacía que su instinto le gritara que era un fraude. Cole, mira esto. La fecha de la medición que citan es noviembre de 1882. Pero no dijiste que la primera medición invernal no se hizo hasta la primavera de 1883. Cole se inclinó sobre su hombro, tan cerca que ella podía sentir su aliento en el cuello. Tienes razón. La primera nevada de ese año llegó temprano, a mediados de octubre. Ningún topógrafo habría podido completar el trabajo en noviembre, no en este territorio. Las montañas habrían sido intransitables. Así que es una fecha inventada. La emoción de Margaret creció a pesar de la gravedad de la situación. Si podemos demostrar que no se realizó ningún estudio cuando ellos afirman que sí, todo su caso se viene abajo. Necesitamos registros meteorológicos, documentos históricos, cualquier cosa que demuestre que en noviembre de 1882 era imposible realizar trabajos de estudio. Los archivos de los periódicos. Cole se enderezó bruscamente, casi volcando la silla en su prisa. El Red Creek Gazette se publica desde 1880. Tendrán informes meteorológicos, avisos sobre equipos de topografía, todo. Si podemos encontrar números de ese invierno, podemos demostrar que mienten. Margaret también se puso de pie, con las manos temblorosas por una mezcla de miedo y determinación. Pero Cole, revisar los archivos puede llevarnos días. Y si Dalton descubre lo que estamos buscando, no lo hará. No si tenemos cuidado. Cole ya estaba cogiendo su sombrero, con su agotamiento sustituido por una determinación implacable. La oficina del periódico la dirige Arthur Penn. Es un hombre honesto. No le tiene ningún cariño a Dalton. Le diré que estoy investigando algo sobre los precios del ganado de ese año. ¿Tú te quedarás aquí? Ni hablar. Margaret cruzó los brazos. Entre dos se busca el doble de rápido. Además, sé cómo investigar documentos históricos. Lo he hecho durante años con mis alumnos. Margaret, si Dalton te ve en la ciudad, entonces iremos tarde, cuando la mayoría de la gente esté en el salón. Seremos discretos. Ella lo miró fijamente a los ojos. No puedes hacer esto solo, Cole. Y yo no me voy a quedar aquí sentada sin hacer nada mientras Dalton intenta robarte todo por lo que has trabajado. Por un momento, pensó que él discutiría, pero entonces algo en su expresión se suavizó y asintió con la cabeza. Esta noche, entonces, cuando oscurezca, y tú te quedarás cerca de mí todo el tiempo. Esperaron hasta que salió la luna y luego cabalgaron juntos hacia Red Creek con solo las estrellas para iluminarles el camino. El pueblo estaba en silencio, salvo por la música metálica del piano que salía del salón. Dejaron los caballos detrás de la oficina del periódico y Cole forzó la cerradura con una destreza que hizo que Margaret levantara una ceja. La ganadería no es lo único que he aprendido en mi vida, dijo con una leve sonrisa. En el interior, la oficina del periódico olía a tinta y papel viejo. Filas de volúmenes encuadernados cubrían las paredes, años de historia de Red Creek conservados en papel de periódico amarillento. Encendieron una sola lámpara y se pusieron a trabajar.
comenzando por finales de 1882. A Margaret siempre le había gustado investigar, la satisfacción de reconstruir la verdad a partir de fuentes dispersas. Pero nunca lo había hecho con tanto en juego, ni con Cole trabajando a su lado a la tenue luz de la lámpara, rozándole el hombro de vez en cuando mientras se pasaban los volúmenes. Aquí, susurró de repente, señalando con el dedo una página manchada de agua. 28 de octubre de 1852. Una tormenta invernal temprana azota Red Creek. Los equipos de topografía abandonan el trabajo en el territorio norte. Se aconseja a los residentes locales que todas las operaciones de topografía territorial se pospongan hasta el deshielo primaveral. Cole leyó por encima de su hombro, con la mano apoyada en la mesa junto a la de ella, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor de su piel. Esa es una pieza, pero necesitamos más. Tenemos que demostrar que no se realizó ningún levantamiento topográfico en noviembre específicamente. Siguieron buscando, perdiendo la noción del tiempo en su trabajo concentrado. Margaret encontró otra mención a principios de noviembre. El topógrafo territorial James Hendricks informó que había regresado a Cheyenne debido a las condiciones intransitables. Cole descubrió un aviso de diciembre en el que se indicaba que las operaciones de levantamiento topográfico se reanudarían no antes de abril de 1883. Esto es, susurró Margaret, copiando cuidadosamente los pasajes relevantes en su cuaderno. Esto demuestra que la fecha de la prospección de Dalton es imposible. Nadie estaba realizando trabajos de prospección en noviembre de 1882. Todos estaban aislados por la nieve o ya se habían marchado para pasar el invierno. Es un buen comienzo, pero necesitaremos estos periódicos como prueba. Arthur no me deja llevármelos, pero quizá pueda convencer al juez Morrison para que... La puerta traqueteó de repente y ambos se quedaron paralizados. Alguien estaba intentando abrir la cerradura. La mano de Cole se movió hacia su revólver mientras Margaret apagaba la lámpara, sumiéndolos en la oscuridad. A través de la ventana mugrienta, pudo distinguir dos siluetas recortadas contra la luz de la luna. La voz de Vernon Pike se oyó claramente a través de la puerta. Me ha parecido ver una luz. ¿Hay alguien ahí dentro? Probablemente sea Arthur trabajando hasta tarde, dijo su compañero, aunque no parecía muy convencido. ¿A medianoche? Mira por detrás. Cole agarró a Margaret de la mano y la empujó hacia la parte trasera de la oficina, donde una puerta estrecha daba a un almacén. Apenas habían conseguido entrar cuando oyeron cómo se abría de golpe la puerta principal. Pike la había derribado de una patada en lugar de perder el tiempo forzando la cerradura. En el estrecho almacén, apretujados contra las estanterías repletas de viejas planchas de impresión y tipos de imprenta de repuesto, Margaret podía sentir el corazón de Cole latiendo con fuerza contra su espalda. Sus brazos la rodearon instintivamente, manteniéndola quieta y en silencio mientras los pasos se alejaban por la oficina principal. Mira esto. Alguien ha estado revisando los archivos. La voz de Pike sonaba desagradable por la satisfacción. Los volúmenes de 1982 y 1983 han desaparecido. ¿Qué estarán buscando? ¿Deberíamos esperar a que regresen? No, pero nos llevaremos estos volúmenes. Dalton querrá saber qué ha despertado tanto interés en alguien por noticias antiguas. A Margaret se le encogió el corazón al oír cómo recogían los pesados volúmenes. Sin esos periódicos como prueba, sus pruebas se convertirían en rumores, fácilmente rebatibles por los caros abogados de Dalton. Cole la apretó con más fuerza y ella pudo sentir la furia que irradiaba, el impulso apenas contenido de salir corriendo y enfrentarse directamente a Pike. Ella colocó su mano sobre la de él en su cintura, apretando suavemente, una silenciosa súplica de paciencia. Después de un minuto agonizante, los pasos se alejaron y la puerta se cerró de golpe. Esperaron en la oscuridad durante lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron minutos. Cuando Cole finalmente habló, su voz era baja y áspera contra su oído. ¿Estás bien? Sí. Pero Margaret se dio cuenta de que estaba temblando, tanto por la intimidad de su posición como por el susto que había pasado. Cole pareció darse cuenta en ese mismo momento,
porque la soltó bruscamente y dio un paso atrás. Deberíamos irnos. Podrían volver con más hombres. Salieron por la parte de atrás, recuperaron sus caballos y cabalgaron a toda velocidad hacia el rancho. Ninguno de los dos habló durante el trayecto, ambos perdidos en sus propios pensamientos. Pero cuando finalmente llegaron a la cabaña, a salvo tras las puertas cerradas, Cole se volvió hacia ella con una expresión de frustración tan cruda que le hizo doler el pecho. Lo siento, no debería haberte metido en esto. Es demasiado peligroso. No. Margaret se acercó, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. No te disculpes por dejarme ayudar. No me alejes porque tengas miedo de lo que pueda pasar. Ya estoy metida en esto, Cole. Lo estoy desde el momento en que disparé ese rifle a Vernon Pike. Pero mi bebé necesita un mundo en el que hombres como Dalton no ganen por defecto, donde la justicia sea más que una simple palabra. Y yo necesito... Se calló, incapaz de terminar la frase porque revelaría demasiado. ¿Qué necesitas? La voz de Cole era apenas un susurro. Sus ojos buscaban los de ella en la penumbra. Tú, quería decir Margaret. Te necesito, y eso me aterroriza porque ya he perdido a un hombre al que amaba y no puedo sobrevivir a la pérdida de otro. Pero en lugar de eso, dijo, necesito creer que podemos ganar esta lucha. Cole extendió lentamente la mano y le acarició la mejilla con una ternura desgarradora. Eres la persona más valiente que he conocido. ¿Lo sabes? Y entonces se marchó, retirándose a su habitación antes de que Margaret pudiera responder, dejándola de pie en la cabaña vacía, con el corazón latiéndole con fuerza y la mente aturdida por el peso de todo lo que había quedado sin decir. La guerra se intensificó rápidamente después de esa noche. Ya no eran amenazas sutiles, sino agresiones abiertas. 2 días después, Margaret estaba tendiendo la ropa cuando vio humo saliendo del pastizal norte. Cole ya estaba montando su caballo antes de que ella pudiera gritar, con el rostro sombrío como la muerte. Ella lo vio cabalgar hacia el humo, con las manos retorcidas en la tela húmeda y el estómago revuelto por el miedo. Regresó 3 horas más tarde, manchado de hollín y en silencio. Alguien había prendido fuego a 20 metros de valla y dispersado el ganado. Le había llevado horas reunirlo y reparar los daños lo suficiente como para mantenerlo contenido. Dalton se está quedando sin paciencia. Fue todo lo que dijo antes de asearse y desplomarse en la cama. Al día siguiente se produjo un ataque de otro tipo. Una carta del banco de Cheyenne en la que se informaba a Cole de que el pago de su préstamo, que no vencía hasta dentro de 6 semanas, debía abonarse de inmediato. La nota citaba: preocupaciones sobre los límites de la propiedad que afectan al valor de la garantía. La influencia de Dalton llegaba más lejos de lo que habían pensado. Margaret vio cómo los hombros de Cole se hundían bajo el peso de todo aquello. Observó cómo las murallas que rodeaban su corazón, cuidadosamente mantenidas, comenzaban a resquebrajarse bajo la presión, y sintió que su propia determinación se endurecía hasta convertirse en algo inquebrantable. Necesitaban pruebas que se sostuvieran ante un tribunal, y las necesitaban rápidamente. La Oficina Territorial de Tierras de Cheyenne, dijo ella esa noche mientras picaban algo para cenar, sin tener apetito ninguno. Ahí es donde se archivarían los documentos originales del levantamiento topográfico. Si pudiéramos conseguir copias tanto del original como de la versión corregida de Dalton, podríamos demostrar que no coinciden. Son 3 días de viaje en cada sentido y no puedo dejar el rancho tanto tiempo. Cole apartó el plato. Dalton quemaría todo lo que tengo mientras estoy fuera. Entonces iré yo. Cole levantó la cabeza de golpe. Ni hablar. ¿Por qué no? Dalton no me vigila a mí. Puedo ir en diligencia a Cheyenne, visitar la oficina de catastro, solicitar los documentos como investigadora interesada en la historia del territorio. Las mujeres hacen eso todo el tiempo ahora. Volveré en una semana. Margaret, estás embarazada. Embarazada de 3 meses, no inválida. La diligencia es incómoda, pero segura. Y Cole se inclinó sobre la mesa para cogerle la mano, obligándole a mirarla a los ojos. Se nos están acabando las opciones.
Dalton no va a parar hasta destruirte. Esta puede ser nuestra única oportunidad de conseguir pruebas que no pueda rebatir. Cole se quedó en silencio durante un largo rato, acariciándole inconscientemente el dorso de la mano con el pulgar de una forma que le cortó la respiración. Si te pasara algo, no pasará nada. Pero si no hacemos nada, Dalton ganará. ¿Es eso lo que quieres? Sabes que no. Le apretó la mano con más fuerza. Pero pedirte que arriesgues a tu hijo por mis problemas. Ahora son nuestros problemas, le interrumpió Margaret. Lo quieras o no. Ya no soy solo tu cocinera, Cole. Soy tu compañera en esta lucha. Y los compañeros no se abandonan cuando las cosas se ponen difíciles. Algo cambió en la expresión de Cole. Una grieta en la coraza lo suficientemente grande como para revelar al hombre solitario y desesperado que había debajo. ¿Cuándo te convertiste en alguien tan importante para mí? Preguntó en voz baja, casi para sí mismo. ¿Cuándo dejó de ser un acuerdo práctico y se convirtió en algo sin lo que no puedo imaginar vivir? El corazón de Margaret dio un vuelco en su pecho. Ese era el terreno que ambos habían estado evitando, los sentimientos que habían evitado cuidadosamente nombrar. Pero allí, a la luz de la lámpara, con su mano cálida entre las suyas y el miedo sincero en sus ojos, le resultó imposible mantener la fachada. No lo sé, susurró ella. Quizá fue cuando te enfrentaste a Dalton por mí, o cuando me confiaste tu dolor, o cuando miraste mi vientre embarazado y viste valor en lugar de vergüenza. Tragó saliva con dificultad. O tal vez solo soy una mujer tonta que se ha enamorado de un hombre herido que nunca me corresponderá. Margaret, la voz de Cole se quebró al pronunciar su nombre. No, no digas algo amable solo para no herir mis sentimientos. Sé lo que es esto. Sé que sigues enamorado de tu esposa. Sé que solo soy... Para. Cole se levantó de un salto, rodeó la mesa y se arrodilló junto a su silla, enmarcando su rostro con las manos con desesperada urgencia. No eres solo nada. Eres la primera persona en 4 años que me ha hecho sentir algo más que dolor. Eres la razón por la que me levanto por la mañana con ganas de luchar, en lugar de simplemente sobrevivir. Y la idea de que te expongas al peligro por mí, de que arriesgues tu vida cuando se supone que yo debería protegerte, me está destrozando. Entonces ven conmigo, dijo Margaret, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Contrataremos a alguien para que vigile el rancho. Iremos juntos. ¿Y caer directamente en la trampa de Dalton? Nada le gustaría más que tenernos a los dos lejos de la propiedad. Cole apoyó la frente contra la de ella y su aliento cálido le acarició el rostro. No, tienes razón, tienes que irte, pero te envío con dinero, un plan y todas las precauciones que se me ocurren. ¿Y Margaret? Sí. Cuando regreses, si regresas con las pruebas que necesitamos, tendremos una conversación sobre en qué se ha convertido este acuerdo entre nosotros. Una conversación de verdad, sobre sentimientos y futuros y cosas que no tengo derecho a pedirte. Margaret contuvo el aliento. ¿Y qué vas a pedirme? Cole se apartó lo justo para mirarla a los ojos, con una intensidad en su mirada gris que la hizo sentir como si fuera lo más preciado del mundo. Te voy a preguntar si un ranchero herido y destrozado, con más problemas que soluciones, tiene derecho a esperar que una mujer valiente y brillante considere quedarse con él. No como empleada, no por desesperación, sino porque quiere. Y si quiero, las palabras salieron apenas por encima de un susurro. Entonces pasaré cada día demostrando que soy digno de ese regalo. Su pulgar recorrió su pómulo con dolorosa ternura. Pero primero, tenemos que sobrevivir a Henry Dalton. Así que mañana irás a Cheyenne. Conseguirás esos documentos. Y volverás sana y salva a mi lado. ¿Entendido? Margaret asintió con la cabeza, sin atreverse a hablar. Entonces, antes de que pudiera pensarlo demasiado, se inclinó hacia adelante y le besó en los labios. Un beso rápido y casto que contenía más promesa que pasión, más esperanza que ardor. Cuando se apartó, Cole tenía los ojos cerrados y una expresión de profundo anhelo que le partió el corazón. Terminaremos esta conversación cuando regreses.
dijo con voz ronca. Esa noche, Margaret yacía despierta en su pequeña habitación, con la mano sobre el vientre donde crecía su hijo y la mente repitiendo cada palabra de la confesión de Cole. Había venido al oeste sin esperar nada más que sobrevivir. En cambio, había encontrado algo mucho más peligroso e infinitamente más precioso. Un hombre por el que valía la pena luchar, un hogar que valía la pena proteger, y la feroz comprensión de que prefería morir intentando salvar lo que estaban construyendo que vivir a salvo sin ello. Mañana se adentraría en el peligro, pero esa noche se permitió esperar que pudiera haber un futuro al otro lado, uno en el que no solo sobreviviera, sino que viviera de verdad, con un hombre que no la viera como una carga, sino como la fuente de su fuerza. La diligencia a Cheyenne partió al amanecer, y Cole insistió en acompañar a Margaret a la estación de autobuses de Red Creek a pesar del riesgo. No voy a dejar que vaya sola, fue todo lo que dijo, con la mandíbula apretada en esa expresión obstinada que ella ya conocía. Apenas hablaron durante el trayecto, pero la mano de Cole buscó la de ella 2 veces. Una cuando pararon para descansar los caballos y otra cuando se acercaban a la ciudad. En ambas ocasiones, la apretó con fuerza, como si pudiera mantenerla a salvo físicamente con la sola fuerza de su voluntad. En la estación, la ayudó a subir y le entregó su pequeña bolsa de viaje. La pensión de la Quinta Avenida la regenta una mujer llamada señora Chen. Es honesta y no hará preguntas. La oficina territorial de tierras está en Capitol Avenue. Pregunta por Thomas Whitmore. Dile que estás investigando los registros de propiedad para un libro sobre la colonización territorial. Es un empleado que sigue los procedimientos al pie de la letra, lo que significa que tendrá que darte los documentos si se los pides correctamente. Margaret asintió con la cabeza, memorizando cada detalle. ¿Cómo sabes todo esto? Hice algunas averiguaciones antes de que te despertaras esta mañana. Pedí algunos favores a hombres con los que cabalgué durante la guerra. La expresión de Cole era sombría. ¿Y Margaret? Si alguien te pregunta por qué estás en Cheyenne, si Dalton se entera de alguna manera y envía a sus hombres, les dices que estás visitando a un médico por el bebé. Nada sobre registros de tierras. Nada sobre el rancho. ¿Entiendes? Entiendo. Margaret le apretó la mano a través de la ventana del carruaje. Volveré en 5 días. Quizás 6 si cambia el tiempo. Tómate todo el tiempo que necesites para hacerlo bien. Solo vuelve. Su voz se volvió ronca. Vuelve conmigo. Antes de que Margaret pudiera responder, el cochero chasqueó el látigo y la diligencia se puso en marcha. Ella observó a través de la ventana polvorienta cómo la figura de Cole se hacía cada vez más pequeña, de pie solo en la calle con el sombrero en las manos, y luchó contra el impulso de pedirle al cochero que se detuviera y la dejara bajar. El viaje a Cheyenne fue largo e incómodo, pero Margaret aprovechó el tiempo de forma productiva. Ensayó su historia para la oficina de tierras, hizo listas con los documentos exactos que necesitaba y entabló una conversación cautelosa con sus compañeros de viaje. Un comerciante y su esposa, un joven abogado que se dirigía a Cheyenne por negocios y una anciana que visitaba a su familia. El abogado fue quien más le ayudó. Durante una parada para almorzar, Margaret mencionó casualmente su interés por las disputas territoriales. Es un área del derecho fascinante, dijo el joven con entusiasmo. Me temo que está llena de fraudes, topógrafos corruptos, documentos falsificados, funcionarios territoriales que aceptan sobornos. He visto casos en los que los límites de las tierras se han redefinido 3 veces en un solo año, siempre a favor de quien pagaba más. Seguro que hay medidas de seguridad, dijo Margaret con cautela. Requisitos de múltiples testigos, fechas certificadas, ese tipo de cosas. En teoría sí. ¿En la práctica? El abogado negó con la cabeza. Si quieres verificar la legitimidad de una medición, tienes que consultar el diario oficial del topógrafo. Todos los topógrafos certificados están obligados a llevar un registro diario de su trabajo. ¿Dónde han estado? ¿Qué han medido? Las condiciones meteorológicas, los testigos presentes. Esos diarios se envían anualmente a la oficina territorial
y se consideran documentos legales. Si una medición afirma haberse realizado en una fecha específica, pero el diario del topógrafo no lo muestra, la medición es fraudulenta. El pulso de Margaret se aceleró. ¿Y esos diarios son registros públicos? Están disponibles para su inspección por cualquier ciudadano con interés legítimo, aunque hay que saber el nombre del topógrafo para solicitar el diario correcto. Cuando Margaret llegó a Cheyenne esa noche, buscó inmediatamente la pensión de la señora Chen. La propietaria era una mujer menuda, de mirada penetrante y modales sensatos, que, al ver el agotamiento de Margaret, le mostró una habitación limpia sin hacerle preguntas innecesarias. «Descansa esta noche», le dijo la señora Chen con firmeza. «La oficina territorial abre a las 8. Necesitarás estar lúcida si vas a tratar con los burócratas territoriales». A la mañana siguiente, Margaret se vistió con su atuendo más respetable, un traje de viaje azul oscuro que disimulaba su embarazo, y se dirigió al imponente edificio de piedra que albergaba la Oficina Territorial de Tierras. Le sudaban las palmas de las manos a pesar del aire fresco de la mañana. Thomas Whitmore resultó ser exactamente como lo había descrito Cole. Un hombre delgado y preciso, de unos 50 años, que trataba los procedimientos gubernamentales con devoción religiosa. Cuando Margaret le explicó que estaba investigando los patrones de asentamiento territorial para un proyecto histórico, él asintió con aprobación. Siempre es un placer ayudar a los investigadores serios. ¿Qué registros específicos necesita? Documentos topográficos del condado de Sweetwater, concretamente de la zona alrededor de Red Creek. Me interesa saber cómo se establecieron y perfeccionaron los límites a lo largo del tiempo. Me gustaría ver los levantamientos originales de la década de 1870 y cualquier corrección o modificación posterior. Whitmore consultó sus archivos con una lentitud exasperante. Tenemos el levantamiento topográfico original realizado por James Hendricks en 1871 y un levantamiento corregido presentado por, sí, el abogado de Henry Dalton a principios de 1885, que cita un nuevo levantamiento realizado en noviembre de 1882. ¿Podría ver ambos, por favor? Junto con los diarios del topógrafo Hendricks de 1882 y 1883. Si a Whitmore le pareció extraña la petición específica, no lo demostró. Los diarios tardarán algún tiempo en recuperarse del archivo. Puede revisar los documentos de la medición en la sala de lectura mientras espera. Una hora más tarde, Margaret estaba sentada rodeada de mapas y documentos legales, con el corazón acelerado mientras comparaba las dos mediciones. Las diferencias eran asombrosas. La versión corregida de Dalton desplazaba los límites casi 200 yardas, situando el crucial arroyo y una parte significativa de los pastos dentro de su territorio. Pero lo más importante es que encontró discrepancias en la propia documentación. El levantamiento original de 1871 era meticuloso, mediciones detalladas, firmas de testigos, notas meteorológicas, bocetos de puntos de referencia. El nuevo levantamiento de 1882 era extrañamente escaso. Detalles mínimos, sin notas meteorológicas y firmas de testigos que parecían sospechosamente similares entre sí, como si la misma mano hubiera firmado varios nombres. Cuando Whitmore regresó con los diarios del topógrafo Hendricks, las sospechas de Margaret se confirmaron. Encontró entradas de octubre de 1881 que describían la tormenta de principios de invierno y la decisión de abandonar el trabajo de topografía. La siguiente entrada no era hasta el 15 de abril de 1883. Se reanudaron las operaciones de topografía territorial tras la suspensión invernal. Todo el equipo retirado de los terrenos en octubre ha sido recuperado e inspeccionado. No había ninguna anotación correspondiente a noviembre de 1882. No se realizaron trabajos de topografía. No se tomaron medidas. No había nada que corroborara la afirmación de Dalton. «Señor Whitmore», dijo Margaret, manteniendo la voz firme a pesar de su emoción. «Me gustaría solicitar copias certificadas de estos documentos específicos. El levantamiento original de 1871, la presentación modificada de 1885
y las páginas pertinentes de los diarios del topógrafo Hendricks desde octubre de 1882 hasta abril de 1883. Por supuesto que es posible, aunque hay que pagar una tasa por las copias certificadas. Por supuesto. Margaret contó el dinero que Cole le había dado, dolorosamente consciente de que estaba gastando más de lo que podían permitirse, pero sabiendo que era necesario. ¿Cuándo estarán listas? Pasado mañana. Necesitaré tiempo para hacer las copias adecuadas y aplicar el sello territorial. 2 días de espera en Cheyenne, esperando que la red de informantes de Dalton no llegara tan lejos. 2 días de permanecer oculta mientras rezaba para que Cole y el rancho estuvieran a salvo. Es aceptable, dijo Margaret. Gracias, señor Whitmore. Ha sido de gran ayuda. Pasó esos 2 días explorando Cheyenne, manteniéndose lo suficientemente visible como para respaldar su historia encubierta, pero no tanto como para llamar la atención. Visitó tiendas, asistió a un servicio religioso e incluso tomó el té, por recomendación de la señora Chen, con una sociedad literaria femenina. Durante todo ese tiempo, su mente barajaba posibilidades. ¿Qué harían con las pruebas? ¿Cómo se las presentarían al juez Morrison? ¿Qué haría Dalton cuando se diera cuenta de que tenían pruebas de su fraude? La mañana en que debía recoger los documentos, Margaret se despertó y encontró a la señora Chen en la puerta de su habitación con expresión preocupada. Hay unos hombres preguntando por usted abajo. 2 tipos de aspecto rudo que dicen que están aquí para acompañarla de vuelta a Red Creek. Afirman que los envía un tal señor Maddox. A Margaret se le heló la sangre. Cole nunca enviaría a unos desconocidos a buscarla, lo que significaba que Dalton había descubierto de alguna manera que estaba en Cheyenne. Dígales que estoy enferma y que no pueden molestarme. Luego muéstreme la puerta trasera. La señora Chen entrecerró los ojos, comprendiendo. Estás en problemas. No del tipo que usted cree, pero hay hombres que no quieren que complete mi investigación. Hombres que harán lo que sea necesario para detenerme. Entonces será mejor que huyas, muchacha. Yo los retrasaré todo lo que pueda. Margaret cogió su bolso y el pequeño monedero que contenía su dinero y bajó sigilosamente por las escaleras traseras mientras la voz de la señora Chen se alejaba desde el salón delantero, contando una elaborada historia sobre la tuberculosis y las órdenes del médico. La oficina territorial de tierras estaba a 6 manzanas. Si conseguía llegar hasta allí, recoger sus documentos y llegar a la estación de diligencias antes de que los hombres de Dalton se dieran cuenta de que había huido, corrió con su vientre embarazado haciéndola torpe y lenta, jadeando por el esfuerzo. Detrás de ella oyó gritos. Habían descubierto su huida. Margaret se metió en un callejón, luego en otro, utilizando todos los trucos que había aprendido al crecer en Filadelfia, donde los barrios conflictivos exigían astucia callejera. Irrumpió en la oficina de catastro 5 minutos antes de la hora de cierre, sorprendiendo tanto a Thomas Whitmore que éste dejó caer el bolígrafo. «Sra Foster, sus documentos están listos, pero...» «Los necesito ahora». Margaret miró hacia la puerta, esperando que los hombres de Dalton aparecieran en cualquier momento. «Por favor, señor Whitmore, es urgente». Algo en su rostro debió de convencerlo, porque se movió más rápido de lo que ella hubiera creído posible y sacó un sobre sellado que contenía los documentos certificados. Son copias oficiales, firmadas y selladas. Son legalmente admisibles en un tribunal territorial. Gracias. Margaret le entregó el pago y se dio la vuelta para marcharse. Justo en ese momento, 2 hombres corpulentos entraron en la oficina y fijaron la mirada en ella inmediatamente. «Señora Foster», dijo el más corpulento con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «El señor Dalton le envía sus saludos. Le gustaría hablar con usted sobre su investigación». Margaret retrocedió hacia el escritorio de Whitmore, con la mente a 1000 por hora. No podía dejar que se llevaran los documentos. Todo dependía de que le entregara estas pruebas al juez Morrison. «Señor Whitmore», dijo en voz alta y clara, «estos hombres están intentando intimidar a una ciudadana que está llevando a cabo una investigación legal. Creo que eso es un delito federal en los edificios territoriales». Whitmore abrió mucho los ojos, pero sus años de dedicación al procedimiento se impusieron.
Tiene razón. Caballeros, tendré que pedirles que se marchen o llamaré al alguacil. No estamos intimidando a nadie, solo acompañamos a una señora a casa, donde la espera su preocupado jefe. No voy a ir a ningún sitio con ustedes, dijo Margaret con firmeza. Y si me tocan, gritaré hasta que todos los alguaciles de Cheyenne vengan corriendo. Los hombres intercambiaron miradas, claramente sin esperar resistencia. En ese momento de vacilación, Margaret entró en acción. Se abalanzó sobre ellos hacia la puerta, con el sobre apretado contra el pecho. Casi lo consigue. Una mano la agarró del brazo y la hizo girar. Los documentos se le cayeron de las manos y se esparcieron por el suelo pulido. Margaret gritó, fuerte y agudo, y golpeó con toda su fuerza la cabeza del hombre con su bolsa de viaje. Entonces sucedieron varias cosas a la vez. Whitmore gritó pidiendo ayuda, la puerta de la oficina se abrió de golpe y entró un ayudante del sheriff sorprendido, y Margaret se arrodilló para recoger los preciados documentos antes de que los pisotearan. En la confusión, los dos hombres huyeron, claramente reacios a enfrentarse a las fuerzas del orden territoriales. Margaret se sentó en el suelo, temblando y sin aliento, mientras el ayudante del sheriff la ayudaba a levantarse. Señora, ¿está bien? ¿Qué está pasando aquí? Esos hombres intentaban impedirme obtener documentos legales, dijo Margaret, con voz temblorosa pero clara. Soy una investigadora que investiga un fraude inmobiliario y alguien quiere impedirme a toda costa que publique mis hallazgos. Era una excusa poco convincente, pero el ayudante del sheriff pareció aceptarla. Insistió en acompañar a Margaret a la estación de diligencias, donde, por pura suerte, una diligencia salía hacia Red Creek en menos de una hora. Compró su billete, subió rápidamente y se desplomó en su asiento con el sobre sellado apretado contra su corazón acelerado. Solo entonces se permitió llorar. Lágrimas de alivio, agotamiento y terror por lo que sucedería cuando Dalton se diera cuenta de que había escapado con las pruebas que lo destruirían. La guerra estaba a punto de llegar a su fin, y Margaret rezó para que todos sobrevivieran y pudieran ver el otro lado. Margaret llegó a Red Creek después de medianoche, agotada y nerviosa tras 4 días mirando constantemente por encima del hombro. Cole la esperaba en la estación, apoyado en un poste con los brazos cruzados y el sombrero calado. Cuando ella bajó del autobús, él se acercó inmediatamente, le agarró por los hombros y la miró a los ojos. ¿Estás herida? Estoy bien, tengo los documentos. Margaret sacó el sobre de su bolso. Cole, tenemos pruebas. El estudio de Dalton es fraudulento. No hay ningún registro en el diario de Hendricks de ningún trabajo realizado en noviembre de 1882. Todo es mentira. Cole apretó la mandíbula. Sé lo de los hombres de Dalton en Cheyenne. La señora Chen lo comunicó por telégrafo. Margaret, podrían haber, pero no lo hicieron. Estoy aquí. Estoy a salvo y tenemos todo lo necesario para demostrar que Dalton es un fraude. Se tambaleó ligeramente. El cansancio finalmente la pudo. ¿Podemos irnos a casa ya? Necesito sentarme antes de caerme. Cole no se molestó en buscar la carreta. Levantó a Margaret y la subió a su caballo. Se montó detrás de ella y la sujetó con fuerza contra su pecho durante el viaje de vuelta al rancho. Ella debería haber protestado por lo inapropiado del gesto, debería haber mantenido cierta distancia. En cambio, se dejó llevar por su calor y cerró los ojos mientras el ritmo constante del caballo la arrullaba hasta dormirla. Estaba aterrorizado, dijo Cole en voz baja contra su cabello. Cada hora que estuviste fuera, imaginé una docena de formas diferentes en las que esto podría salir mal. Imaginé perderte como perdí. No terminó la frase. Pero no me perdiste. Volví, tal y como prometí. Has vuelto con pruebas que destruirán a uno de los hombres más poderosos del territorio. Margaret, ¿entiendes lo que eso significa? Vendrá a por nosotros con todo lo que tiene. El caso judicial llevará semanas, quizá meses. Durante ese tiempo, protegeremos lo que es nuestro, le interrumpió Margaret. Mañana presentaremos estas pruebas al juez Morrison. Conseguiremos una orden judicial temporal que impida a Dalton tomar medidas mientras se revisa el caso. Y lucharemos, Cole, juntos. Cuando llegaron al rancho, Cole la ayudó a bajar,
y enseguida insistió en que comiera algo antes de desmayarse. Mientras ella picaba pan y queso, él examinaba los documentos con una expresión que pasaba de la esperanza a la satisfacción sombría y a la determinación férrea. Son pruebas sólidas. Dalton no puede explicar el diario del topógrafo. Las fechas no coinciden. No hay forma de conciliar sus afirmaciones con el registro oficial. Cole levantó la vista, con los ojos brillantes por algo que Margaret no había visto antes. Esperanza real. Lo has conseguido. De verdad lo has conseguido. Lo hemos conseguido, corrigió Margaret. Yo solo he reunido las pruebas. Tú eres quien ha descubierto qué buscar. Se quedaron despiertos hasta altas horas de la noche, ensayando lo que le dirían al juez Morrison, anticipando todos los argumentos que podrían esgrimir los abogados de Dalton y planificando contingencias. Eran más de las 3 de la madrugada cuando Cole finalmente se levantó y se estiró, con la camisa tirando de sus hombros de una manera que hizo que el cansado cerebro de Margaret se olvidara momentáneamente de los levantamientos topográficos. Deberías dormir. Nos vamos al pueblo al amanecer. ¿Cole? Margaret lo detuvo antes de que pudiera retirarse a su habitación. Cuando esto termine, cuando hayamos ganado y Dalton haya quedado en evidencia como un fraude, ¿qué pasará entonces? Él se volvió lentamente, con expresión cautelosa. ¿Qué quieres decir? Me refiero a que me ofreciste trabajo como cocinera y ama de llaves. Un arreglo temporal hasta que pudiera recuperarme. El corazón de Margaret latía con fuerza contra sus costillas. Pero ambos sabemos que esto dejó de ser temporal en algún momento. Así que te pregunto, ¿qué pasará después? Cole se quedó en silencio durante un largo rato, moviendo la mandíbula como si le costara mucho esfuerzo articular las palabras. Luego cruzó la cabaña con 3 largos pasos y le tomó el rostro entre sus manos callosas con dolorosa delicadeza. Después, te pediré que te cases conmigo. Que te cases conmigo de verdad, no un acuerdo sobre el papel. Te preguntaré si considerarías dejar que un ranchero arruinado criara a tu hijo como si fuera suyo. Te preguntaré si tal vez, solo tal vez, podrías amar a alguien como yo. A Margaret se le cortó la respiración. ¿Y si te dijera que ya lo hago? Entonces diría que eres la mujer más valiente o la más tonta que he conocido nunca. Pero su voz estaba quebrada por la emoción y sus ojos grises brillaban con lágrimas contenidas. Margaret, no te merezco. No merezco esta segunda oportunidad. Pero, Dios me ayude, la quiero de todos modos. Te quiero a ti. Quiero construir una vida contigo, criar a tu bebé y quizá tener más hijos si tenemos la suerte. Quiero despertarme cada mañana sabiendo que estás aquí, sabiendo que puedo protegerte y cuidarte y... Margaret lo besó, interrumpiendo sus palabras con todo el anhelo reprimido del último mes. No era la promesa casta de su primer beso, sino calor y deseo, meses de atracción negada a la que por fin se le daba permiso para arder. Los brazos de Cole rodearon su cintura, atrayéndola hacia él como si pudiera hacerla parte de sí mismo por pura fuerza de voluntad. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Cole apoyó la frente contra la de ella. Después, dijo con voz ronca, después de que hayamos ganado y hayas tenido tiempo de pensar con claridad, no en el fragor de la batalla. Entonces tendremos esta conversación como es debido. Entonces te cortejaré como te mereces y si me aceptas, me casaré contigo en la iglesia del pueblo ante los ojos de todo el territorio. ¿Me te estás pidiendo que espere? Margaret intentó sonar indignada, pero no lo consiguió del todo a pesar de su sonrisa. Te pido que estés segura, porque una vez que digas que sí, Margaret Foster, nunca te dejaré marchar. Permanecieron así durante un largo rato, abrazados en la tranquila cabaña, mientras el fuego se apagaba y la noche de Wyoming se extendía vasta y hermosa en el exterior. Entonces, con evidente renuencia, Cole la soltó y dio un paso atrás. Duerme, mañana lo cambiaremos todo. Margaret se retiró a su pequeña habitación, pero le era imposible dormir. Se quedó despierta, tocándose los labios donde Cole la había besado, pensando en su propuesta, imaginando un futuro que parecía imposible solo un mes antes. Un futuro en el que no solo sobrevivía, sino que realmente vivía. En el que su hijo tendría un padre,
Ella tendría una pareja y juntos construirían algo real y duradero en esta tierra dura y hermosa. Pero primero tenían que sobrevivir a la ira de Henry Dalton, y algo en el interior de Margaret le decía que lo peor aún estaba por llegar. La oficina del juez Morrison estaba situada encima de la tienda general. Fortunadamente, no era el establecimiento de Dalton, sino la tienda más pequeña regentada por los ancianos Hoffman. Margaret y Cole llegaron justo después del amanecer, con los preciados documentos sellados en un maletín de cuero que Cole llevaba como si contuviera las joyas de la corona. Encontraron al juez ya trabajando, con su cabello blanco revuelto y sus gafas colocadas sobre la nariz mientras revisaba los expedientes. Maddox, dijo Morrison sin levantar la vista, he oído que quizá me visitarías. Dalton ha estado difundiendo rumores sobre que estás dando cobijo a una fugitiva y que estás conspirando contra él. La única fugitiva aquí es la verdad, su señoría, dijo Cole con serenidad. Y la única conspiración es el fraude de Dalton. Tenemos pruebas de que su levantamiento topográfico es falso. Eso llamó la atención de Morrison. Dejó el bolígrafo y les indicó que se sentaran. Enséñenmelo. Durante la siguiente hora, Margaret y Cole expusieron metódicamente su caso. Presentaron las copias certificadas de la Oficina Territorial de Catastro, señalando las discrepancias entre la fecha de la medición que afirmaba Dalton y la ausencia total de cualquier registro en el diario oficial del topógrafo Hendricks. Mostraron los reportajes periodísticos de 1882 que documentaban la tormenta de principios de invierno que había paralizado todas las operaciones de medición. Aportaron las declaraciones de los testigos Tom Brennan y la señora Holloway, que confirmaban que el arroyo siempre había estado en la propiedad de Maddox. Morrison estudió cada documento con creciente interés, tomando notas ocasionalmente o haciendo preguntas puntuales. Cuando terminaron, se recostó en su silla y juntó los dedos. Son pruebas convincentes. Si son exactas, sugieren que Dalton presentó documentos fraudulentos en la oficina territorial, lo que constituye un delito federal grave. El juez entrecerró los ojos. ¿Pero entienden lo que me están pidiendo que haga? Emitir una orden judicial contra uno de los hombres más ricos y con más conexiones políticas del condado de Sweetwater basándome en documentos que ustedes mismos han obtenido. Dalton alegará que los han falsificado. Son copias certificadas de la oficina territorial con el sello oficial de Thomas Whitmore, dijo Margaret. El señor Whitmore es conocido en todo el territorio por su meticuloso mantenimiento de registros. ¿Arriesgaría su carrera y su reputación legal falsificando documentos para unos desconocidos? No, no lo haría, admitió Morrison. Y eso es lo que hace que este caso sea tan interesante. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la calle, donde creo estuve aquí, donde Red Creek comenzaba a despertar. Emitiré una orden judicial temporal para impedir que Dalton se incaute de su ganado o reclame sus tierras hasta que se realice una revisión territorial completa. Pero Maddox debe comprender que esto se pondrá feo. Dalton tiene abogados, dinero e influencia política. Llevará este caso a todos los tribunales de Wyoming. Déjelo, dijo Cole. Tenemos la verdad de nuestro lado. Morrison sonrió levemente. Hijo, llevo 30 años siendo juez. He aprendido que la verdad y la justicia no siempre son lo mismo, pero haré lo que pueda para asegurarme de que coincidan en este caso. Sacó papel oficial y comenzó a escribir. Dame una hora para redactar la orden judicial. Vuelve al mediodía y la tendré firmada y sellada. Salieron de la oficina con un optimismo cauteloso, pero este se esfumó en cuanto pisaron la calle. Henry Dalton les esperaba junto a sus caballos, flanqueado por Vernon Pike y otros 2 pistoleros a sueldo. El rostro carnoso del comerciante estaba rojo de furia. Irrumpir en la oficina territorial de tierras Maddox, robando documentos oficiales, falsificando pruebas para respaldar sus reclamaciones fraudulentas. La voz de Dalton se oía claramente, llamando la atención de los peatones matutinos. Ya he avisado al alguacil territorial. Ambos serán arrestados por robo y fraude antes del atardecer. Los documentos no son robados, son copias certificadas obtenidas legalmente.
dijo Margaret, adelantándose antes de que Cole pudiera responder. Y el único fraude aquí es el suyo, señor Dalton. Usted presentó documentos topográficos falsos afirmando que el trabajo se realizó en noviembre de 1882, cuando el diario oficial del topógrafo demuestra que no pudo haberse realizado ningún levantamiento topográfico. Usted sobornó o coaccionó a alguien para que falsificara los registros territoriales. Y ahora está tratando de intimidarnos para que guardemos silencio. Dalton entrecerró los ojos. Tenga cuidado, señora Foster. Es usted una mujer soltera embarazada sin estatus legal en este territorio. Una sola palabra mía y la echarán de la ciudad como a una prostituta. Dígalo, dijo Cole con voz mortalmente tranquila mientras se interponía entre Margaret y Dalton. Diga una palabra más sobre ella y demostraré que la refinada educación del Este no hace a una mujer débil, sino lo suficientemente inteligente como para destruir a hombres como usted con pruebas en lugar de violencia. La calle se había quedado en silencio. Una docena de personas observaban el enfrentamiento, algunas con simpatía, otras simplemente entretenidas por el drama. Margaret se sentía expuesta, vulnerable, pero se negaba a retroceder. El juez Morrison está revisando nuestras pruebas ahora mismo, dijo con claridad. A mediodía, habrá una orden judicial que le impedirá tomar cualquier medida contra la propiedad del señor Maddox hasta que se complete la investigación territorial. Puede amenazar todo lo que quiera, señor Dalton, pero la verdad ya ha salido a la luz. ¿La verdad? Se rió Dalton, pero había un tono cortante en su risa. La verdad es que Maddox trajo a una puta desesperada a su casa y ahora ella está tratando de robarme mis tierras para asegurar el futuro de su bastardo. La verdad es que ambos son unos farsantes que serán desenmascarados y destruidos. Cole se movió tan rápido que Margaret casi no lo vio. En un momento estaba a su lado y al siguiente tenía a Dalton agarrado por el cuello, empujándolo contra el poste con tanta fuerza que los ojos del comerciante se le salieron de las órbitas. Pídele perdón, dijo Cole con una voz aterradoramente tranquila. Pídele perdón ahora mismo o te daré una paliza delante de todo el pueblo. Pike se dispuso a intervenir, pero Margaret se interpuso con suavidad entre él y Cole, con la pequeña pistola que Cole le había insistido en que llevara ahora visible en su mano. No lo hagas, le dijo a Pike. Tu jefe me ha insultado. El señor Maddox está defendiendo mi honor. Eso es legal en este territorio. Y tú lo sabes. Durante un largo y tenso momento, nadie se movió. Entonces, la voz del juez Morrison rompió la tensión desde arriba. Maddox, suéltelo. Dalton, salga de la calle antes de que lo cite por alterar el orden público. Todos ustedes, dispérsense o los meteré a todos en la cárcel por pelea. Cole soltó a Dalton con evidente renuencia. El comerciante retrocedió tambaleándose, tosiendo y con el rostro enrojecido, con los ojos llenos de violencia. Pero era lo suficientemente inteligente como para reconocer que había perdido la batalla inmediata. Se enderezó el chaleco y los miró a ambos con puro odio. Esto no ha terminado, ni mucho menos. No, asintió Cole, pero está a punto de terminar. Porque cuando se dicte esa orden judicial, tu pequeño plan se vendrá abajo. Y cuando los investigadores territoriales empiecen a investigar cómo conseguiste esos documentos falsos, encontrarán un rastro de sobornos y corrupción que les llevará directamente hasta ti. Dalton y sus hombres se marcharon sin decir nada más, pero la amenaza flotaba en el aire como humo. Margaret enfundó su pistola con manos temblorosas, sintiendo por fin los efectos de la adrenalina. ¿Estás bien? La mano de Cole encontró la suya, y su pulgar acarició su muñeca en un gesto a la vez protector y tierno. Lo estaré, una vez que esto haya terminado de verdad. Ella lo miró, viendo la violencia apenas controlada que aún bullía en sus ojos grises. Gracias por defenderme, aunque ojalá no le hubieras dado la satisfacción de hacerte enfadar. Te llamó. Cole ni siquiera pudo terminar la frase. Margaret, moriría antes de permitir que alguien te faltara al respeto de esa manera. Lo sé, y eso es aterrador y maravilloso y completamente impracticable. Pero ella le apretó la mano, conmovida a pesar de sí misma. Vamos, tenemos una hora antes de que la orden judicial esté lista.
Vamos a tomar un café y a evitar más enfrentamientos con comerciantes enfadados. Pasaron la siguiente hora en la cafetería, tomando un café horrible y observando la calle en busca de señales del próximo movimiento de Dalton. Pero cuando regresaron a la oficina del juez Morrison al mediodía, la orden judicial les estaba esperando. Oficial, sellada y legalmente vinculante. Se prohibía a Dalton tomar cualquier medida contra la propiedad o el ganado de Cole hasta que las autoridades territoriales realizaran una revisión completa. Es una victoria temporal, advirtió Morrison mientras entregaba el documento. Dalton apelará, llevará esto a los tribunales y hará de vuestras vidas un infierno. ¿Estáis preparados para eso? Estamos preparados para cualquier cosa, dijo Margaret, sorprendiéndose a sí misma con su convicción. Mientras estemos juntos. La mano de Cole volvió a encontrar la de ella, entrelazando sus dedos de una forma que parecía tanto una promesa como una declaración. Habían ganado la primera batalla. La guerra estaba lejos de haber terminado. Pero allí, de pie en la polvorienta oficina de Morrison, con la orden judicial en la mano y las pruebas aseguradas, Margaret se permitió creer que tal vez, solo tal vez, podrían ganar esta lucha. Y cuando todo hubiera terminado, diría que sí a la propuesta de Cole sin dudarlo, porque había aprendido algo esencial en el último mes. Las segundas oportunidades eran preciosas. Valía la pena luchar por el amor, y, a veces, lo más valiente que se podía hacer era elegir construir un futuro incluso cuando el presente era incierto. Pero primero tenían que sobrevivir a lo que Henry Dalton les lanzara a continuación. La investigación territorial duró 3 meses. 3 meses de testimonios, revisión de documentos e intentos cada vez más desesperados por parte de los abogados de Dalton para desacreditar sus pruebas. Pero la verdad, respaldada por una documentación meticulosa, demostró ser más fuerte que el dinero y la influencia. A finales de otoño, el propio topógrafo general territorial llegó a Red Creek para revisar personalmente el caso. Tras examinar el levantamiento original, los documentos fraudulentos y los diarios del topógrafo Hendricks, emitió un informe mordaz en el que declaraba que las reclamaciones de tierras de Dalton eran completamente fraudulentas. Más aún, descubrió un patrón de fraudes similares en 3 condados. Dalton había estado utilizando sistemáticamente levantamientos topográficos falsos para apropiarse de valiosas tierras de pequeños ganaderos durante años. El escándalo fue enorme. Dalton fue arrestado por cargos federales y sus propiedades fueron confiscadas en espera de juicio. Vernon Pike y otros 2 hombres se volvieron contra su empleador y testificaron sobre los sobornos y amenazas que habían presenciado a cambio de una reducción de sus condenas. Cuando la nieve del invierno comenzó a caer sobre las montañas de Wyoming, Henry Dalton estaba acabado. Su imperio desmantelado, su reputación destruida y su libertad perdida a manos de la justicia territorial. Las tierras de Cole quedaron aseguradas más allá de cualquier impugnación legal. El arroyo que había sido fuente de tantos conflictos ahora fluía pacíficamente a través de su propiedad, alimentando a su ganado y sustentando el rancho que, por fin, era verdaderamente suyo. Y Margaret, quédate quieto, dijo ella tratando de ajustarle el cuello a Cole mientras él se movía nerviosamente. Eres peor que un niño antes de su primer día de colegio. Tengo derecho a estar nervioso, protestó Cole. No todos los días un hombre se casa con una mujer que es demasiado buena para él. Estaban de pie en el pequeño dormitorio de la cabaña del rancho, el que había sido solo suyo durante tanto tiempo, pero que pronto sería de ambos. A través de la ventana, Margaret podía ver la pequeña reunión que se había formado fuera, el juez Morrison, que oficiaría la ceremonia, Tom Brennan y su esposa, la señora Holloway, de la pensión, e incluso Arthur Penn, del periódico, que había escrito un artículo tan convincente sobre el caso de fraude inmobiliario que había sido reproducido por periódicos de todo el territorio. Margaret estaba embarazada de 6 meses y su vientre ya se notaba, pero nunca se había sentido tan hermosa. El sencillo vestido blanco que llevaba era el vestido de novia de la señora Holloway, que lo había arreglado a su medida y se lo había prestado con auténtico cariño. Cole le había entrelazado flores silvestres en el pelo esa mañana, con sus manos callosas sorprendentemente delicadas mientras trabajaba.
¿Estás segura de esto? Preguntó Cole en voz baja, posando las manos sobre su cintura, donde crecía su hijo. Aún no es demasiado tarde para cambiar de opinión. Todavía puedes ir al este, encontrar Cole Maddox. Si vuelves a sugerir que estaría mejor sin ti, te juro que te pegaré un tiro yo misma. Pero la voz de Margaret era cariñosa mientras posaba las manos sobre las de él. Estoy exactamente donde quiero estar, con exactamente quien quiero estar. Ahora deja de dudar y bésame antes de que tengamos que comportarnos correctamente delante del juez. Él accedió, besándola con la feroz ternura que ella había llegado a anhelar, con una mano acariciándole la cara y la otra cubriendo protectora el vientre de su hijo, porque así era como Cole veía ahora al bebé, no como el hijo de otro hombre, sino como el suyo, una bendición que ambos temían no tener nunca. Te quiero, le dijo Cole al oído. Sé que no lo digo lo suficiente, pero te quiero. Tú me salvaste, Margaret. No solo mi rancho, sino mi vida. Me diste una razón para vivir, en lugar de solo sobrevivir. Eso es lo que hacen los compañeros, susurró Margaret. Y tú también me salvaste a mí. Me diste un hogar cuando no tenía a dónde ir. Me enseñaste lo que es la verdadera fuerza, la que protege en lugar de hacer daño, la que construye en lugar de destruir. Un golpe en la puerta los interrumpió. Es hora de hacerlo oficial, dijo el juez Morrison. Antes de que os volváis a distraer, la ceremonia fue sencilla pero hermosa, celebrada bajo el mismo álamo donde descansaban la primera esposa y la hija de Cole. A Margaret le preocupaba que pudiera resultar morboso, pero Cole insistió. A Emily le habrías caído bien, dijo al sugerir el lugar. Habría apreciado lo valiente y obstinada que eres, y creo que habría entendido que quererte a ti no significa que la quisiera menos a ella. Solo significa que mi corazón ha encontrado espacio para volver a crecer. Así que Margaret se situó bajo la sombra moteada de las hojas que caían, con la mano entrelazada con la de Cole, y prometió amarlo en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la adversidad, hasta que la muerte los separara. Y cuando el juez Morrison los declaró marido y mujer, Cole la besó con tal alegría que varios testigos aplaudieron. La celebración que siguió fue modesta pero sincera. La señora Holloway había horneado un pastel, Tom Brennan trajo whisky y Arthur Penn leyó un poema sorprendentemente sentimental sobre el amor y las segundas oportunidades que hizo llorar a Margaret. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de Wyoming con tonos ámbar y púrpura, Margaret se quedó al margen de la reunión y observó a Cole hablando con el juez Morrison, con una expresión animada en el rostro que ella nunca hubiera imaginado cuando se conocieron. Él se dio cuenta de que ella lo miraba y se excusó, cruzando inmediatamente a su lado. ¿En qué piensas?, le preguntó, deslizando su brazo alrededor de su cintura. Estoy pensando en la mujer que bajó de ese escenario hace 4 meses, desesperada y aterrorizada, sin nada más que una carta fraudulenta y sueños rotos. Margaret se inclinó hacia su calor. Ella no podría haber imaginado esto, nada de esto. Un hogar, un marido que la ama, un futuro que no la aterroriza. ¿Y qué piensa ahora? Margaret se giró entre sus brazos para mirarlo directamente a los ojos y levantó las manos para enmarcar su querido rostro curtido. Piensa que, a veces, los peores momentos de nuestra vida nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Piensa que la fuerza no consiste en no ser nunca una carga, sino en elegir parejas lo suficientemente fuertes como para apoyarse mutuamente cuando sea necesario. Y cree que es la mujer más afortunada de Wyoming por haber encontrado a un hombre que ve su embarazo no como una vergüenza, sino como una bendición. Su pasado no como un fracaso, sino como una supervivencia. Y su futuro como algo que vale la pena construir juntos. Los ojos de Cole brillaban con lágrimas contenidas. No eres una carga, Margaret Maddox. Nunca lo has sido. Eres la fuente de mi fuerza, tal y como te dije aquella primera noche. Todo lo bueno que hay ahora en mi vida existe porque tú fuiste lo suficientemente valiente como para bajar de ese escenario y quedarte. Se besaron mientras se ponían en el sol,
Dos personas que habían quedado destrozadas por la pérdida y la traición, pero que habían encontrado en el otro el valor para volver a intentarlo. A su alrededor, su pequeño grupo de amigos celebraba con auténtica alegría, y en ese momento, Margaret comprendió algo esencial. Los finales de cuento de hadas eran poco frecuentes, pero la felicidad realista, imperfecta y ganada con esfuerzo, la que se basa en el respeto mutuo, la colaboración honesta y el rechazo a dejar que los hombres corruptos ganen, era posible para cualquiera que tuviera el valor de luchar por ella. 3 meses después, en una fría mañana de enero, Margaret dio a luz a una niña sana con los ojos grises de Cole y su propia determinación obstinada. La llamaron Emily Hope Maddox, Emily por la esposa y la hija que Cole había perdido, y Hope por el futuro que estaban construyendo juntos. Y si alguien en Red Creek pensaba que era inapropiado que Cole criara a la hija de otro hombre como si fuera suya, era lo suficientemente sensato como para guardarse esos pensamientos para sí mismo. Porque todos los que veían a Cole con su hija, la maravilla en su rostro cuando la sostenía, la feroz protección en su tacto, la forma en que la arrullaba con viejas baladas fronterizas, entendían que la paternidad no tenía nada que ver con la sangre y todo que ver con la elección. Margaret observó a su marido mecer a su hija junto al fuego una tarde y pensó en el título de su historia, la que Arthur Penn le había sugerido que escribiera sobre su terrible experiencia. «Seré una carga», gritó ella, murmuró Margaret, probando las palabras. El vaquero dijo, «Tú eres la fuente de mi fuerza». «¿Qué es eso?», preguntó Cole, levantando la vista del bebé dormido. Nada, solo recordaba lo equivocada que estaba sobre tantas cosas. Margaret se acercó a ellos, se sentó junto a Cole y apoyó la cabeza en su hombro. Pensaba que sería una carga. Resultó que era justo lo que necesitabas. Igual que tú eras lo que yo necesitaba. Éramos lo que el otro necesitaba, corrigió Cole besándole la cabeza. Y también somos lo que necesita este pequeñín. Afuera, el invierno de Wyoming aullaba en las llanuras, pero dentro de la cabaña, calentada por el fuego, el amor y el entendimiento mutuo de dos personas que habían sobrevivido a sus peores temores, solo había paz. El tipo de paz que proviene de elegir la esperanza sobre la desesperación, la compañía sobre el aislamiento y el amor sobre el miedo a volver a sufrir. El tipo de paz que vale la pena cada batalla que habían librado para conseguirla. Y mientras Margaret se quedaba dormida, con el brazo de Cole alrededor de ella y su hija a salvo entre ambos, pensó que tal vez las segundas oportunidades eran la forma que tenía la vida de demostrar que, después de todo, los finales felices no eran solo para los cuentos de hadas. A veces eran para viudas desesperadas y ganaderos con el corazón roto que eran lo suficientemente valientes como para creer que lo mejor de sus vidas aún estaba por llegar, esperando a ser reclamado. Y ahora, queridos amigos que me habéis acompañado en este increíble viaje, tengo una pequeña petición. Si esta historia os ha llegado al corazón, ¿me haríais el honor de suscribiros a mi canal, dejar un me gusta, para hacerme saber que os ha gustado y compartir en los comentarios qué parte del viaje de Margaret y Cole os ha llegado más? Vuestra participación significa mucho para mí y me ayuda a seguir trayéndoos más historias de amor, esperanza y segundas oportunidades. Gracias por formar parte de esta comunidad.